Hola, bienvenidas, bienvenidos. Estamos un día más aquí para compartir este espacio de cómo llevar la espiritualidad a nuestra vida cotidiana, a nuestro proceso terapéutico, a nuestro momento de crecimiento personal. Y quería hablar con vosotros de algo que apunté el otro día, que está relacionado con esas cualidades de todo lo fenomenológico, de todo lo que pasa por nuestra mente, de todo lo que sucede a nuestro alrededor, que son tres cualidades, os las vuelvo a nombrar. Hoy vamos a hablar de una en concreto, pero esas tres cualidades son la impermanencia, todo es absolutamente impermanente, la interdependencia, todo depende de causas y condiciones, y el otro es la insustancialidad. Las cosas no tienen una entidad propia, no son algo aislado del resto. Esta está muy conectada también con la interdependencia. Estas tres cualidades están íntimamente conectadas. Y es muy interesante que profundicemos en ella, en las tres, porque nos van a dar unas pautas, unas claves, una visión que nos puede permitir relacionarnos con nuestro mundo interno de una forma totalmente diferente y vivirlo con menos sufrimiento. ¿Por qué con menos sufrimiento? Fijaros que la impermanencia es lo único permanente que hay. Todo, absolutamente todo, es impermanente. Todo surge, todo tiene un desarrollo y todo tiene un desenlace, todo tiene una disolución. Si nosotros vemos ahora fotografías nuestras de hace unos años, vamos a ver con mucha claridad esta impermanencia. Hay situaciones en las que la impermanencia es mucho más evidente, ¿no? Digamos, es mucho más burdo la sensación de la impermanencia, pero hay otras situaciones en que esta impermanencia es mucho más sutil y nos cuesta mucho más verla. Y el tema de lo que nos lleva esta dificultad para verla es al punto del sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos queremos aferrar a las cosas teniendo la idea equivocada de que todo puede durar eternamente, de que las cosas son permanentes, son sólidas, son independientes y son permanentes. Pero la vida es un cambio constante. En nuestra mente hay muchísimos procesos mentales, hay emociones, hay sensaciones, hay pensamientos, hay sentimientos, y todo eso se proyecta en ese espacio interno. Y todo eso está constantemente cambiando. El otro día os compartía que la ciencia dice que podemos llegar a tener 60.000 pensamientos diarios. Fijaros el movimiento incesante de nuestra mente. De hecho, en nuestra mente suele haber mucho ruido. Una de las cosas que llama la atención cuando empezamos a meditar, cuando nosotros en nuestra sala, que estáis todos invitados también si queréis venir, es un espacio gratuito, os podéis apuntar online. Cuando empezamos a meditar nos quedamos quietos respirando, empezamos a darnos cuenta de todo el ruido que tenemos en la mente, de todo lo que pasa por nuestra cabeza. Y la cabeza va, como dicen los maestros, como un mono loco de rama en rama, saltando de aquí para allá, de aquí para allá, ¿no? Es como que a veces nos volvemos un poco locos. Hay pacientes a mí que me dicen, Sandra, por favor, apágame la cabeza, ¿no? ¿Qué puedo hacer para parar mi mente? La meditación es una práctica muy poderosa para entrenar la mente y calmar toda esa agitación. Y uno de los objetivos o de las prácticas, de lo que empezamos a observar cuando somos capaces de parar, de sentarnos un ratito, 5, 10, 15, 20 minutos en silencio, conectados con nosotros, es ese movimiento incesante de nuestra mente. Y en ese espacio de meditación donde conseguimos respirar, llevar la atención a la respiración, lo que estamos haciendo a nivel neurológico también es que la mente se concentre en un punto. Y cuando la mente se concentra en ese punto, todo ese ruido mental se va calmando. Es como si hay un estanque que está agitado, como el mar cuando está bravo, que está movido, que está muy sucio, que todo lo que llega a la orilla es suciedad porque hay agitación y toda la arena de abajo está revuelta y trae mucha suciedad. O los estanques están removidos y todo el lodo que hay abajo se está moviendo y está enturbiando el agua. Pero la naturaleza del agua es cristalina, es transparente y así es la naturaleza de nuestra mente. Entonces, cuando conseguimos calmar esa agitación
¿qué es lo que pasa? Que empieza a desvelarse esa naturaleza de nuestra mente que veíamos el otro día, que os hablaba el otro día. ¿Por qué? Porque los pensamientos, todo lo que surge internamente es impermanente. Si fuera algo fijo, si fuera algo sólido, quieto, perenne, no podríamos descubrir esos espacios internos de quietud, de calma, como de encuentro profundo, ¿no? No podríamos descubrir ese ser esencial. Entonces, el empezarnos a darnos cuenta de todo ese movimiento y de que todo es impermanente, nos va a ayudar también a saber que detrás de todo eso hay otros espacios. Y esto, en un momento en un proceso de crecimiento personal o en un proceso de terapia, cuando venimos con mucho sufrimiento, cuando hay muchos pensamientos que se nos acoplan en la cabeza y que parece que no se van a ir nunca, el tener en cuenta que todo lo que está ahí dentro de nosotros es impermanente, nos hace respirar, porque si no fuera impermanente, no tendríamos momentos de calma. Y también los tenemos. No podríamos introducir pensamientos positivos, no podríamos hacer cambios, no podríamos transformar una debilidad en una fortaleza, no podríamos incorporar un antídoto. Si yo tengo, imaginaros, estoy en una situación en la que tengo mucha rabia contra alguien, yo puedo hacer un trabajo consciente en el que puedo transformar esa rabia en comprensión. Es como que alguien me ha dicho algo, me ha enfadado, yo respiro, yo me calmo, no alimento ese pensamiento y puedo iniciar un proceso de transformación, decir, bueno, a ver qué ha pasado, a ver por qué ha dicho esto, a ver cómo respondo, dejo de ser reactivo, porque eso está cambiando constantemente. Y esa impermanencia me permite hacer el cambio. Por eso lo único permanente es el cambio. Esto es súper importante, porque eso me da la libertad y el poder de elegir qué hago con esto que está surgiendo en mi mente, precisamente porque es impermanente. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer este proceso de observar la impermanencia, hay un punto importante que es aprender a soltar, porque otro de los puntos de sufrimiento que todos de alguna manera traemos es el aferramiento. Nos queremos aferrar a las cosas sintiendo que son permanentes o queremos que se queden con nosotros. Queremos a una persona mucho, no queremos que se vaya, me aferro. Tenemos una imagen de nosotras ¿no? de juventud, de alegría y vamos envejeciendo y vamos perdiendo facultades, nosotros o las personas a las que queremos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros familiares van perdiendo facultades, impermanencia, todo está en cambio. ¿Cómo me relaciono yo con la impermanencia y el envejecimiento, por ejemplo, de mi familia o mi propio envejecimiento? ¿Cómo llevo que me salga una arruga aquí, que me duela la espalda o que tenga otras dificultades? A veces lo llevamos mal, a veces llevamos mal que nuestros hijos crezcan, porque me aferro a una imagen, a una idea de mis hijos. O como llevamos que a lo mejor tenemos que decidir hacer una separación. Los divorcios son una fuente de sufrimiento muy grande por muchos motivos, ¿no? Pero uno de los motivos es porque hay algo que se rompe, hay algo que cambia, o no ha cumplido con mis expectativas, o es una relación que no funciona, o hay mucho sufrimiento, o hay mucho dolor, pero hay una pérdida, hay algo que se rompe, algo que lo que yo confiaba en que iba a durar, en que iba a ser X, tenía yo en mis ilusiones, resulta que no lo es, hay un cambio porque en mi fantasía creo que las cosas son inamovibles, que no van a cambiar y lo único real es el cambio. Entonces, si nosotros nos vamos familiarizando con la impermanencia, hay una cosa también importante, es que nos vamos entrenando a vivir en el presente. Y el presente es lo único que tenemos. La meditación es un recurso muy poderoso que nos trae al presente. Yo puedo estar en mi mente divagando, porque normalmente fijaros que estamos o en el pasado o en el futuro.
El futuro produce ansiedad anticipatoria y la ansiedad es un síntoma que en las consultas de terapia vemos constantemente. ¿Por qué? Porque anticipamos lo que puede ser, lo que podría ser, normalmente con un escenario bastante negativo, bastante catastrófico, y eso me está produciendo ansiedad. ¿Y si no sale? ¿Y si esto no pasa? ¿Y si mi novio me deja? ¿Y si mi novia me abandona? ¿Y si me voy de viaje y no sale bien? ¿Y si cambio de trabajo? Ansiedad anticipatoria. No estoy en el presente. No estoy en el presente. Y cuando aprendemos a conectar con la impermanencia y aprendemos a darnos cuenta de que todo está en flujo constante y en cambio constante, podemos empezar a refugiarnos con el presente, porque el presente es lo único que tenemos, pero es un instante constante el presente. Y esto es muy importante. O estamos en el pasado, en lo que fue, en lo que pudo haber sido, en lo que ya no es, en que ya no está fulanita, que ya no está Juanito, que ya no está mi expareja, que mi hijo se ha ido de viaje, que está fuera, que ese trabajo que tenía ya no lo tengo. Queremos siempre aferrarnos, tener la sensación de que todo tiene que estar ahí para nosotros. Y esto produce sufrimiento. Entonces, hay como tres premisas también que nos hablan los maestros, ¿no? Todo lo que está unido en un momento se va a separar, todo. Incluso a lo largo, o sea, como el remate final, nos vamos a morir. Aunque estemos, imaginaros, en una relación sentimental maravillosa en algún momento, o mi pareja o yo, nos vamos a morir. No vamos a estar aquí eternamente. Nuestra vida tiene un final. La muerte forma parte de la vida. Todo lo que nace, muere. Todo lo que se crea, se destruye. Todo lo que se crea, se separa. Y todo lo que se construye, se destruye en algún momento. No hay nada que esté unido siempre. Y esto puede parecer doloroso, porque es como, vaya, ¿no? Pero es una realidad. Es una realidad. Incluso nosotros mismos a nivel interno, ¿no? De rasgos de personalidad, de gustos, cambiamos. Y esto también a veces es una fuente de sufrimiento en las parejas. Es que mi pareja ha cambiado y yo no. O es que yo he cambiado y él no. ¿No? Claro, todo es cambio. Y la otra persona también cambia, pero cambia a lo mejor en una dirección diferente. Y esto produce separación. Entonces, en la medida en que a través de la práctica de la meditación, de hecho, en la meditación hay como varias prácticas, ¿no? Pero hay dos importantes que son samatha, la calma, o meditaciones de la calma mental, que precisamente lo que nos entrenan es que nuestra mente esté calmada. Llevamos la atención a la respiración, nos vamos focalizando, los pensamientos se van pausando y poco a poco nos vamos familiarizando con un estado interno de la mente más profundo, más calmado, donde no hay tanta agitación. Y ahí podemos estar durante mucho tiempo, incluso muchos años, porque hay mentes muy agitadas que les cuesta mucho entrar en este estado. Y este estado es importante, porque nos va a llevar a tener una actitud ante las diferentes situaciones desde la calma, no desde la reactividad ni desde el automatismo, sino desde un estado interior donde soy capaz de conectar con esa verdadera naturaleza de mi mente. Y hay otra práctica, que es Vipassana, que tiene que ver con la visión profunda. Y esta visión profunda vamos a observar esa impermanencia. Y ahí se hacen muchos trabajos, muchas meditaciones que nos llevan a observar las sensaciones internas de nuestro cuerpo. Hay retiros que muchos de vosotros los habréis hecho probablemente o seguro escuchado, retiros de 10 días, de meses, incluso de temporadas largas, que el trabajo fundamental es observar la respiración durante un tiempo para calmar la mente y luego es hacer un rastreo corporal observando la naturaleza de las sensaciones del cuerpo. Y se pone especial interés en el recorrido de las sensaciones, cómo surge una sensación, cuál es su recorrido y cómo se disuelve. Y cada sensación está formada por millones de sensaciones pequeñitas, porque en nuestro cuerpo no es tan sólido como parece. Nuestro cuerpo también está en cambio constante. Nosotros cuando nos hacen una radiografía o nos hacen una ecografía o nos hacen una resonancia, el cuerpo que vemos a través de esas imágenes nada tiene que ver con el cuerpo que vemos
en un espejo, pero también es nuestro cuerpo. ¿Cuál es el real? ¿Cuál es nuestro cuerpo real? ¿Que vemos en el espejo? ¿El de hace 10 años? ¿El de la radiografía? ¿El de la eco? ¿El de la resonancia? Eso también es interesante reflexionarlo, ¿no? Y el cuerpo está en cambio constante. Todo está en cambio constante. Los pensamientos cambian, las emociones cambian, las sensaciones cambian, las percepciones cambian, nuestro cuerpo cambia, todo cambia. Cuanto menos nos aferremos a las cosas, a las situaciones y a todo lo que surge en nuestra mente, menos sufrimiento vamos a sentir. Y este punto es muy importante porque cuando vamos a, como yo os decía antes, ¿no? En un proceso de terapia o en un proceso de desarrollo personal, muchas veces entramos en depresiones, entramos en situaciones de tristeza profunda, que las emociones son lícitas y es necesario que podamos expresar las emociones. El problema es cuando nos aferramos a las emociones, porque fijaros que una emoción también es impermanente. Tiene un recorrido, la emoción en sí misma es una energía, digamos, psicofísica, fisiológica, breve. Tiene un recorrido, hay un estímulo, hay un recorrido, se expande durante un tiempo determinado, que suele ser muy corto, muy breve, y luego desaparece. Es nuestra mente la que muchas veces retroalimenta y se aferra a la emoción y no la deja marchar. Hay algo que me enfada, yo puedo sentir un enfado, es impermanente esa sensación llega, se expresa y yo la dejo marchar. Normalmente no hacemos eso. Esa sensación llega, yo la retroalimento, fíjate lo que me ha hecho fulanito, lo que ha dejado de hacer, porque tenía que haber sido, no tenía que haber sido, y yo estoy retroalimentando esa emoción, porque no la dejo ir, pero la emoción en sí es impermanente. Es el aferramiento a esa emoción, es el aferramiento a todo ese discurso mental lo que nos produce sufrimiento y nos enfrenta a las otras personas, aparte que nos enfrenta a nosotros mismos. El pensamiento en sí mismo tiene un recorrido y luego se va. El pensamiento no tiene ningún interés en nosotros. Somos nosotros que nos aferramos a los pensamientos. Entonces, esto es muy importante que le vayamos dando un poco de mirada y que nos demos cuenta, por ejemplo, en el día a día, ¿no? Tomemos conciencia de la impermanencia de las situaciones. La cantidad de veces cuando comemos, preparamos la comida, ingerimos, ya no hay comida. La comida, como cuando la comemos, la ponemos en el plato, todo bonito, con sus gustos, con sus texturas, la pasamos a la boca, la masticamos, ya se convierte en otra cosa. Ya no es comida, ya es el bolo alimenticio, lo pasamos por el cuerpo, llega al estómago, ya ha desaparecido, ya es otra cosa totalmente diferente. Y esto pasa con cualquier cosa. Si nosotros observamos, Heráclito decía que nunca el río es el mismo, ¿no? Nunca corre el agua del mismo río. Nosotros observamos un río y el agua del río lo podemos observar y parece el mismo río, pero nunca es el mismo río porque el agua no es la misma. El agua que ha caído ya ha caído y él está constantemente corriendo agua nueva, ¿no? Nosotros, nuestro cuerpo, no es el mismo que desde que yo he empezado a hablar compartir esta presentación, ¿no? Esta charla. Ya no soy la misma. Ya han pasado, mis células han cambiado y mi situación vital es diferente. Entonces, todo está constantemente en cambio. Lo que pasa es que a veces el cambio es tan rápido que no nos damos cuenta. Pero esto es donde tenemos que poner el foco, darnos cuenta de la importancia de la impermanencia, porque nos va a permitir no aferrarnos. Cuando estamos conectando con un sufrimiento muy profundo, con una situación de dolor muy grande, por una pérdida, por una enfermedad, por un disgusto, por una decisión mal tomada, por algo que ha pasado, si nosotros en nuestra mente tenemos claro que esto también pasará, la manera que nos relacionamos con eso será diferente. No quiere decir que no vayamos a pasarlo mal o que no vayamos a tener emociones de tristeza, de dolor, de rabia o de alegría, incluso porque lo bueno también pasa. Lo que nos da el dato es que todo esto pasará. Y al saber que de alguna manera esto también pasará, no nos aferramos ni nos produce tanto sufrimiento. Es como que a veces nos cuesta aceptar la realidad, ¿no? Me gustaría que las cosas fueran de otra manera.
pero las cosas son como son. Y esto es una fuente de sufrimiento. Entonces yo os invito a que observéis en un día a día, pues cuando amanece, por ejemplo, cómo va cambiando la luz del día desde que salís de casa hasta que volvéis o cuando vais a trabajar o a pasear, cómo van cambiando y se va moviendo la gente por la calle. Todas las acciones o todas las cosas que hagáis en casa, ¿no? De lo que sea, de hacer la comida, de compartir espacios con vuestra familia, de hablar con amigas, cómo hay un encuentro, cómo hay cómo se desenvuelve una relación y luego cada uno cómo se diluye, se va a su casa, vuelve a su sitio, vuelve a su espacio. Ir como poco a poco tomando conciencia de esos espacios, cómo surgen, cómo se desarrollan y cómo se disuelven. Porque todo tiene estas tres fases: surge, tiene un desarrollo y luego se disuelve. Si vamos tomando conciencia de todo esto en cosas concretas, cuando como, cuando me ducho, por ejemplo, cuando me doy una crema, cuando tomo un desayuno, un té, una merienda, cuando hablo con un amigo, si todo esto lo vamos integrando y lo vamos observando y vamos tomando conciencia poco a poco, nos va a permitir en situaciones más complejas, más difíciles, estar más capacitados, más preparados para ser conscientes de que tenemos que soltar todo el rato, estar como es como estar en la experiencia, vivir la experiencia y soltarla, vivir la experiencia y soltarla. Y esto nos da una dinámica interna radicalmente diferente hacia todo lo que pasa por nuestra mente y por nuestro corazón. Y nos permite abrir el corazón y relacionarnos con todo de una forma distinta, mucho más generosa, mucho más amorosa y mucho más amable. Bueno, os lo dejo un poco ahí. Os recomiendo, por ejemplo, que hagáis una práctica de meditación, que puede ser llevar la atención a las palmas de las manos. Podéis sentaros un ratito en calma, llevar durante unos instantes la atención a la respiración, a lo mejor como 5 minutos, y luego podéis llevar la atención a las palmas de las manos y observar todas las sensaciones que van surgiendo en las palmas de las manos. Cómo surge, por ejemplo, hacer un recorrido: el dedo pulgar, el dedo índice, al centro, dedo corazón, dedo anular, meñique, todas las sensaciones que van surgiendo internamente, la sensación externa con la temperatura, con si hace calor, si hace fresquito, y con las sensaciones internas. Y observar esa impermanencia, cómo esas sensaciones se mueven, cómo van surgiendo. Primero una mano, luego la otra, y luego las dos manos a la vez. Y observar. Observar cómo son esas sensaciones. Y daros cuenta que ese movimiento incesante de cambio está en todo el cuerpo y está en todo el universo. El universo es impermanente. ¿Vale? Bueno, nos vemos la semana que viene. Espero que tengáis una buena semana. Gracias por estar ahí.